Buenos días. Afrontamos nuestra segunda y última jornada de este curso, la sociedad civil en busca del antídoto contra la desinformación. Lamentablemente tenemos que comunicar que Lidia Cacho, la periodista mexicana que iba a iniciar esta jornada a esta hora, no ha podido venir por motivos de salud, por lo tanto se incorporará a la mesa redonda a las 4 de la tarde. Hemos hecho unos pequeños cambios y retoques en el plan y la filósofa Astrid Wagner, que iba a intervenir a las 12 de la mañana, adelanta su conferencia a esta hora. Por lo tanto, tenemos con nosotros a la profesora del CSIC y filósofa del Instituto de Filosofía del CSIC, Astrid Wagner, que también es profesora asociada del Berlin Center for Knowledge Research. Además, ha trabajado durante 20 años en el Instituto de Filosofía de Berlín. Sus investigaciones, su trabajo y el enfoque de su actividad docente e investigadora se centra en la filosofía del lenguaje, en los símbolos, todo esto relacionado en su día con las percepciones y nunca mejor pertrechada para ver la realidad actual que se alimenta de símbolos, de imágenes y también de la fenomenología y el pragmatismo de la filosofía aplicada a nuestra vida. En la actualidad dirige un interesante y muy oportuno proyecto de investigación de la Unión Europea contra la desinformación, nada mejor para nuestro curso, la infodemia y la conspiranoia durante el COVID. Ella dirige ese grupo y participa en otros proyectos de investigación muy similares, en términos parecidos dentro del CSIC, que dirige Concha Roldán, y está también trabajando en otro proyecto de la Complutense sobre la desinformación, la infodemia y la conspiranoia. Naturalmente hoy nos hablará de todo eso y nos va a iluminar el camino hacia las nuevas fórmulas para comprender el fenómeno y pensar y reflexionar sobre soluciones posibles para la sociedad civil. Gracias por estar con nosotros y con nosotras. Bueno, muchísimas gracias, Magis, por esta presentación. Quiero decir que Magis también forma parte de este proyecto que acaban de darme. Y bueno, para mí eso ya es un poco como mi casa, que ya estuvo en la primera edición de este curso, y os agradezco mucho, Magis y Rogelio, de haberme invitado también a esta segunda edición del curso sobre el problema de la desinformación. Mientras que el curso del año pasado se dedicó principalmente a analizar el problema, este año, pues además de profundizar un poco este análisis, se centra también en desarrollar y debatir propuestas de solución. Y para eso creo que el curso ofrece un programa muy bien diseñado, porque la desinformación es un problema que requiere un análisis multidisciplinar, o mejor aún, interdisciplinar. Y el diseño de este curso cumple esta condición a la perfección. Nos enfrentamos a un reto complejo y multifacético y con un claro componente sistémico. Y por la complejidad del fenómeno de la desinformación, de sus causas y efectos, tras una breve introducción, ahora intentaré primero estructurar un poco el problema, es decir, analizar lo que podemos llamar el ecosistema de la desinformación, para, en un segundo paso, mirad, me voy a quitar esto, yo puedo, ¿no? Perfecto, porque estoy además sudando debajo de la mascarilla. Analizar el ecosistema de la desinformación y luego, en un segundo paso, profundizar en algunos factores concretos y, finalmente, en tercer lugar,
discutir con vosotros diversas propuestas para abordar el problema y para contrarrestar sus efectos nocivos. Una de las grandes lecciones que hemos aprendido en la pandemia de COVID-19 es que el miedo y la incertidumbre causadas por la crisis sanitaria y social sirve como caldo de cultivo para otra amenaza viral, la desinformación. Hasta tal punto que la Organización Mundial de Salud califica la desinformación, la infodemia, en un comunicado de marzo 2020, una amenaza a la salud pública. Que Javier Echeverría ayer ya decía algo sobre el concepto de infodemia, que se refiere a un exceso de información sobre un problema, exceso que dificulta la identificación de una solución y fomenta la difusión de bulos, rumores, fake news, hechos alternativos. Y todas estas formas de desinformación, que hay muchas diferentes formas de desinformación, obstaculizan una respuesta eficaz de salud pública. Eso hemos visto claramente en esta pandemia. Crean confusión, crean desconfianza entre la población y, como veremos luego, son una amenaza para el propio sistema democrático. De eso quiero hablar un poco hoy. Javier mencionó ayer un concepto parecido, el de information overload, que ha sido introducido por Alvin Toffler. Pero el término de infodemia fue acuñado en 2003, durante la anterior pandemia, la pandemia del SARS-CoV-1, por un periodista y politólogo, David Roskopf, en una columna del Washington Post. Pero bueno, claramente es en esta epidemia ahora que vivimos en estos tiempos que cuando el problema ha adquirido la máxima importancia. El neologismo se refiere a una avalancha de pseudoinformación que complica la identificación de información fiable y contrastada, dificulta la gestión de la crisis y socava las bases de la democracia. Está en riesgo el futuro de las democracias y la posibilidad de la convivencia pacífica, libre, tolerante y corresponsable entre los ciudadanos. La crisis sanitaria y social, también económica, que vivimos, junto a la transformación tecnológica de las sociedades, no han hecho nada más que acelerar de una forma preocupante dinámicas sociales que ya estaban presentes, que ya se habían manifestado antes. Yo creo que ha funcionado como un acelerador. La infodemia, la desinformación, la conspiranoia y los negacionismos no son fenómenos aislados. Es muy importante tratarlos como un complejo de fenómenos, ¿no? que interactúan. Se trata de un denso entramado de mecanismos de producción de ignorancia, así lo llama mi colega Fernando Broncano. Y estos mecanismos de producción de ignorancia, al interactuar mutuamente, han desencadenado una espiral de distanciamiento de una realidad percibida como amenazante. Y, aunque de forma insidiosa, han provocado y siguen provocando serios cambios en los patrones de racionalidad y sentido común. Está cambiando lo que nosotros consideramos racionalidad o sentido común. Tenemos un grave problema de comunicación y para entender sus causas es preciso analizar el ecosistema en el que vive, circula y se multiplica la desinformación. Actúa como un virus en este ecosistema de las sociedades digitalizadas. Y hasta ahora ningún virus biológico ha conseguido un ritmo de propagación que sea comparable con el de la distribución de los bulos en las redes sociales. No es por casualidad que su distribución en la red
se rastrea mediante los mismos modelos matemáticos que usan los epidemiólogos para perseguir los virus. Y voy a ahondar un poco más en la metáfora del ecosistema. Los ecosistemas son sistemas de equilibrios entre organismos de diferentes especies, las interrelaciones entre ellas y el medio ambiente. Y hay ciertos desequilibrios que ponen en peligro el sistema en su conjunto. Y vamos a ver, yo creo que algo así está pasando ahora con el ecosistema de la comunicación e información. Para salir de la crisis sanitaria, socioeconómica, necesitamos un diálogo abierto y transparente entre tres agentes, creo, entre ciencia, política y sociedad. La ciencia es la que últimamente ha entrado más en este, en este debate. Pero este diálogo, como cualquier comunicación, solo funciona bajo ciertas condiciones. La comunicabilidad, la comprensión mutua, así como la transferencia de conocimiento que necesitamos, y en general la estabilidad de las prácticas epistémicas dependen del equilibrio entre tres factores: la incertidumbre, la confianza y la responsabilidad. Y si veis este triángulo aquí, pues obviamente hay interrelaciones dinámicas y complejas entre los tres. El nivel de incertidumbre afecta al nivel de confianza que encontramos en la sociedad. Con más certezas resulta mucho más fácil confiar, pero es justamente en momentos de crisis y de falta de certezas cuando resulta imprescindible mantener un alto nivel de confianza. Si el frágil equilibrio entre incertidumbre y confianza se descompensa, se requiere entonces fomentar actitudes responsables que generen otra vez confianza y la reconduzcan a un nivel que permita mantener las bases de nuestros conocimientos y un mínimo de cohesión social. Es por eso que en las crisis siempre se recurre a esta herramienta, ¿no? Llamar a la responsabilidad, al sentido de responsabilidad de los ciudadanos. Ahora se me ha ido aquí. Asimismo, existe una conexión directa también entre incertidumbre y responsabilidad, dado que la última gana más importancia en situaciones de riesgo elevado, en las que las actuaciones humanas se llevan a cabo sobre una reducida base de certezas asentadas y bien fundadas. Así, incertidumbre, confianza y responsabilidad son los tres componentes de lo que podemos llamar equilibrio epistémico, tres componentes clave para nuestras prácticas culturales y sociales. Y voy a decir muy brevemente algo sobre cada uno de estos ejes aquí. La incertidumbre es consustancial a la vida humana. Nuestra condición epistémica consiste precisamente en vivir con certezas que no son absolutas ni inmutables, en tolerar y saber manejar un cierto nivel de incertidumbre. Hemos desarrollado diversos mecanismos de protección y una gran variedad de prácticas para bajar el nivel de incertidumbre. Por ejemplo, con las prácticas científicas, ¿no?, a través de las que generamos conocimiento. O también con la creación de estructuras sociales, políticas, jurídicas, tecnológicas, que proporcionan seguridad. De tal manera que estamos ya acostumbrados a vivir con niveles de certidumbre relativamente bajas. Y si vamos a otros países vemos que no es igual en todos los países. Sin embargo, la pandemia ha desafiado nuestra arrogancia tecnológica, haciéndonos conscientes de nuestra vulnerabilidad e interdependencia. Nos ha acordado de que inevitablemente vivimos en y con incertidumbres.
Y como antídoto echamos mano de la confianza, de la fiabilidad y la responsabilidad como herramientas para poder vivir con las incertidumbres. Por ello, la exploración de las incertidumbres es un desafío interno al que nos enfrentamos en nuestras vidas, cada uno. La pregunta metafísica, ¿qué es la certeza absoluta o la verdad última? ¿Y cómo podemos obtenerla? Pues esta pregunta ha sido sustituida por otro reto filosófico y personal, incluso, que consiste en entender qué significa para los seres humanos tener que vivir inevitablemente con incertidumbres en la vida cotidiana, social e incluso en las ciencias. Por consiguiente, la tarea crucial de la filosofía y de las ciencias ya no es maximizar las certezas e intentar estar en condiciones de captar certezas absolutas. El nuevo desafío es más bien permitir grados de certeza, es decir, grados que nos permitan tener una cantidad suficiente de seguridad a partir de unas exigencias específicas y delimitadas. Y eso no vale solamente para el ámbito de las ciencias, sino para nuestra vida social. Vamos a ver el tema de la confianza. La confianza es un elemento fundamental en la moral. Además, uno de los pilares de la convivencia social, ¿no? Fijaos cómo sería una convivencia sin confianza. No podríamos mantener ninguna práctica. En la todavía presente pandemia, la confianza en la ciencia, en una gobernanza competente y en las instituciones públicas ha sido crucial para la aceptación de las medidas drásticas de confinamiento y de cambio de costumbres que han restringido libertades fundamentales. No es poco que se nos ha pedido. La confianza en la ciencia es la base tanto para la aplicación de medidas restrictivas por parte de los gobiernos como para su aceptación en la sociedad. Y si no pudiéramos confiar en los ciudadanos, ninguna medida para frenar la propagación del virus tendría el impacto deseado. En este contexto, hay que destacar que la confianza no es solamente un recurso ético, sino que tiene también una dimensión epistémica, que es muy importante, es crucial para cualquier comunicación y cooperación, para todas las prácticas sociales y culturales. Y si hablo ahora de confianza epistémica, es importante no confundirla con conformismo, esta confianza no implica una postura acrítica. Confianza no significa que ya no se pueda criticar, sino todo lo contrario. Sin confianza se diluyen las bases de la comunicación que permiten la discrepancia. Sin confianza se socava el fundamento que posibilita la deliberación y se debilita el sistema de creencias básicas comunes que posibilitan justamente la duda. Por eso es un poco al revés de lo que solíamos pensar, que primero tenemos conocimientos, tenemos el diálogo, nos comunicamos y luego sobre esta base desarrollamos confianza. No. Hay una forma de confianza que es más basal, que permite este diálogo, que permite la comunicación y que permite también la discrepancia. Y esta base de confianza es algo que no deberíamos poner en peligro. Y bueno, vamos un momento al último concepto, de la responsabilidad, que también es un concepto que necesita una perspectiva nueva. En la pandemia a menudo se ha hablado de responsabilidades, sobre todo de irresponsabilidades, y casi siempre proyectados sobre los ciudadanos. Veamos pues el papel de la responsabilidad en nuestro equilibrio epistémico. La responsabilidad ciudadana está estrechamente vinculada con los niveles de confianza y incertidumbre en la sociedad.
tanto las prácticas y las actitudes responsables como los marcos normativos e institucionales de las que he hablado antes, que emergen de ellas, generan confianza. En las ciudades contemporáneas complejas, la responsabilidad tiene muchas formas de realización e implementación. Y esa complejidad conlleva la necesidad de reformular el concepto clásico de responsabilidad. Y este modelo clásico de responsabilidad es bastante simple. Tiene tres momentos clave: la causalidad, la intencionalidad y la individualidad. Poder decir quién es la víctima, quién es el causante del daño. Y si pensamos en las redes sociales, por ejemplo, ya vemos que este concepto allí poco nos sirve. Se trata de la responsabilidad de un individuo para las consecuencias de sus acciones, para los daños que causa a otras personas. Bueno, tiene una interpretación moral y otra jurídica, sí tiene cierta complejidad, y incluso este concepto simple siempre incluye ya un sistema de normas de evaluación y una instancia del juicio, la conciencia, la sociedad, un tribunal, lo que sea. Pero yo creo que tenemos que trabajar bastante en reformular este concepto para adaptarlo a un ambiente como las redes sociales. Este concepto clásico sigue en pie, pero ya no es suficiente. En un entorno sistémico y altamente interconectado necesitamos un concepto de responsabilidad mucho más complejo, que tiene que combinar la responsabilidad moral con una responsabilidad epistémica, que pocas veces hablamos de eso. Es un término que en la filosofía ha surgido hace muy poco. La responsabilidad individual y corporativa con una estructural. Nunca hablamos de responsabilidad estructural. Hemos empezado de hablar de injusticias estructurales, por ejemplo. Pero yo creo que necesitamos algo como un concepto de responsabilidad estructural que se pueda aplicar a este ámbito digitalizado tan complejo, tan veloz. Bueno, y volvemos entonces a este equilibrio. ¿Por qué os cuento lo de este equilibrio? Yo creo que la perspectiva sistémica del equilibrio nos da una clave para entender mejor los mecanismos que provocan cambios preocupantes en lo que llamamos racionalidad y sentido común. Tenemos entonces que explorar aquellos factores que aumentan o reducen la incertidumbre, socavan o refuerzan la confianza, debilitan o estimulan el sentido de responsabilidad de los ciudadanos, ¿no? Podéis imaginaros como si este triángulo estuviera así en un plano, ¿no? y estaría bailando, ¿no? Pues son un poco los ejes con los que podemos reforzar algo, aumentar, disminuir, y es mucho más fácil si tenemos una idea así en la cabeza. Muchas veces ayuda para estructurar un problema. En nuestros proyectos de investigación así hemos identificado una multitud de factores psicológicos, tecnológicos y cognitivos que hacen mover este triángulo. Pues os voy a presentar una pequeña selección de estos desestabilizadores del equilibrio epistémico. La polarización afectiva e ideológica, fomentada por la mediación de la política y la conversión de políticos en estrategas de marketing. Esta dinámica la trataremos luego con más detalle, diferenciando distintos tipos de polarización, sus principales causas y sus efectos. Luego, segundo,
la falta de una cultura deliberativa bien asentada. De eso también quiero hablar un poco más luego. Una cultura deliberativa que pudiera transmitir valores epistémicos, ¿no? Ayudar a moderar la parcialidad, promover la transparencia y reforzar una cierta humildad epistémica que falta por todas partes, ¿no? Todos creemos saber la verdad y tener razón en todo. Tercer punto, el diseño algorítmico de las plataformas digitales. No voy a hablar tanto sobre ello porque ayer Javier Echería ya ha dicho mucho sobre estos temas, ¿no? Este diseño algorítmico de las plataformas, a través de cámaras de eco, filtros de burbuja, refuerza los sesgos cognitivos de los usuarios. Y estos sesgos cognitivos son, por ejemplo, la polarización de grupos, el sesgo de confirmación, la excitación afectiva, los efectos de repetición. Hemos hablado de eso algo ayer y en el curso pasado lo hemos analizado en profundidad. De esta forma, con estos mecanismos, las redes sociales están redefiniendo la naturaleza del espacio público, ¿no? Y la información contrastada de los medios de calidad está siendo desplazada por mensajes sensacionalistas y la apelación a la emoción, ¿no? Un cuarto punto, la mercantilización de la información, sobre todo en las redes sociales y los medios digitales, pero también en el ámbito del periodismo tradicional. Mercantilización que además va de la mano de la permanente propaganda electoral de los partidos políticos. También un tema que vamos a ver un poco más después. Luego, quinto punto, un punto un poco más filosófico, pero no menos importante, el discurso relativista de la posverdad y del pensamiento postfáctico, ¿no? Que socava la diferencia entre verdad y mentira, entre conocimiento y opinión, y que sustenta además una nueva retórica escéptica, fomentando cada vez más, fomentando la cada vez más omnipresente conspiranoia. La conspiranoia que crea una duda desmesurada y desconfianza generalizada. Y bueno, menciono un último punto. Varios mecanismos de producción de ignorancia también se aprovecharon de una imagen errónea de la práctica científica, que convierte en debilidades las fortalezas que permiten justamente los avances de la ciencia, ¿no? La adaptabilidad, la falibilidad y la revisión constante. Claro, pero si eso lo comunicas a un público y estás cambiando cada vez, parece que estás, que estás tambaleando, ¿no? Que no tienes claro lo que quieres, pero el proceso científico es así, es la permanente revisión. Y eso hay que destacarlo, hay que transmitirlo. Pues lo último vale sobre todo para el punto de convertir en debilidades estas fortalezas, que vale sobre todo para los movimientos negacionistas, anticiencia y antivacuna, que aquí no son tan fuertes, pero si pienso en mi país, en Alemania, allí está en peligro la inmunidad de rebaño por la cantidad de negacionistas y antivacunas que tenemos. Y todo eso claramente tiene también un efecto desestabilizador en la sociedad en general, por mermar la confianza en la ciencia y también por erosionar el concepto de verdad. Al considerar los 5 puntos de esta lista ciertamente incompleta, tenemos que recordar siempre el carácter sistémico del problema, ¿no? Todos estos puntos están en estrecha interrelación. Pues son dinámicas que tienen muchas interferencias, eso lo veremos ahora.
Y vamos a ver un poco algunas de estas dinámicas. Voy a combinar los dos primeros puntos, la polarización y la falta de cultura deliberativa, preguntándonos cómo se fomenta la responsabilidad epistémica. Veamos pues primero las diferentes formas y efectos de la polarización, pero antes de hacerlo quiero recomendaros un libro que me ha servido mucho, al que han contribuido varios colegas del CSIC también. Se llama, bueno, es un número de una revista Papeles, y este número se llama, trata el tema de la polarización, polarización, fracturas, crispación y posverdad. Os mando luego el enlace si queréis después. Tanto las redes sociales como el actual escenario político aquí en España, pero de forma análoga también en otros países, han contribuido a una extrema fragmentación ideológica de la esfera pública, creando universos en paralelo, en un momento en que la cohesión social resulta crucial para abordar los retos socioeconómicos que nos plantea la actual crisis. Y también otros grandes desafíos que tenemos pendientes y que por la pandemia han pasado a un segundo plano. Pienso, por ejemplo, en el cambio climático, las migraciones, la creciente desigualdad o en los irrefrenables avances de la inteligencia artificial en nuestro entorno vital. Son temas que tenemos que abordar, pero para abordarlos hace falta mantener este equilibrio del que hablaba antes. Y la polarización es uno de los factores más fuertes que desequilibran. La polarización es un obstáculo para abordar estos problemas de forma responsable, tanto a nivel político como a nivel de la sociedad civil. Un análisis más detallado del fenómeno requiere una distinción entre las diferentes formas de polarización. Hablamos mucho de polarización, pero hacemos muy pocas distinciones. Los procesos de polarización se plasman en general en un alineamiento progresivo de los ciudadanos en torno a grupos excluyentes entre sí, cada vez más hacia los extremos. En lo que respecta a esta dinámica, cabe distinguir entre la polarización ideológica y la afectiva. La polarización ideológica consiste en una dinámica de los propios partidos hacia los extremos, izquierda, derecha, nacionalismo, regionalismo, y tenemos más de estos dualismos, de estos movimientos hacia el extremo. Las estrategias de polarización ideológica se suelen centrar primero en el plano simbólico o identitario, es decir, en la identificación con ciertas posturas políticas, por ejemplo, el conservadurismo, progresismo, nacionalismo, Todos nos identificamos con algo así ahora. Bueno, por lo menos los que nos interesamos por la política, que también es un problema porque hay cada vez más desinterés, que tiene que ver con esta polarización también. Pues entonces, primero tenemos esta polarización simbólica, identitaria, y tan solo en un segundo paso la polarización simbólica afecta también al posicionamiento de los partidos respecto a temas concretos, a lo que se suele llamar polarización práctica. Es algo muy interesante. Podríamos observar que durante bastante tiempo hubo ya una fuerte polarización simbólica, pero todavía las medidas prácticas que se propusieron no estaban tan divididas como esa postura. Es muy interesante, es importante porque nos puede dar claves para combatir esta polarización. De estos tipos de polarización ideológica, a lo que se refiere a la
a dinámicas de los posicionamientos de los partidos, podemos distinguir la polarización afectiva, que se refiere a las emociones y los sentimientos de afinidad o hostilidad hacia los partidos, sus líderes y sus votantes. Los estudios tanto a nivel europeo como a nivel global dejan claro que este tipo de polarización está fomentado por altos niveles de desempleo y desigualdad. También es interesante verlo. En general, podemos diferenciar entre 3 ámbitos cuyas dinámicas incrementan la polarización: el propio ámbito político-ideológico, el ámbito mediático-digital, donde podemos hablar de una mercantilización comunicativa, y las condiciones sociales, sobre todo el nivel de desigualdad y pobreza. Cada uno de estos 3 ámbitos requiere medidas específicas para contrarrestar la creciente polarización. ¿Por qué me preocupa tanto el tema de la polarización? Bueno, no, todavía no estamos ahí. La polarización produce un bloqueo institucional y político entre grupos cada vez más homogéneos y excluyentes entre sí, incapaces de llegar a acuerdos, lo cual a su vez lleva a que busquen cambiar las mayorías existentes. Ya no se busca un acuerdo, una solución al problema, sino se busca solamente cambiar mayorías, que tenga más votantes. Y así nos encontramos en permanente campaña electoral durante todo el ciclo político. Si seguimos un poco los debates políticos ahora, son debates electorales, casi todos. La consecuencia es una constante presencia de propaganda y retórica electoral que se limita a la difamación del adversario y produce un vaciamiento de los programas de gestión y gobierno. Los ciudadanos que no han caído en las estrategias polarizadoras, los pocos que no caen en ellas, bueno, no, tampoco somos tan pocos, pero sí, los que no caen, pues responden muchas veces con cinismo o frustración, o incluso con el rechazo de la política en general, con lo que llamamos desafección democrática. Es un fenómeno ahora muy ampliamente difundido entre los jóvenes sobre todo. Sin embargo, hay teóricos de la política como Carl Schmitt, Niklas Luhmann o Paul Engler que insisten en la importancia de la creación de tales antagonismos y disyuntivas simplificadoras para volver la comunicación política más eficiente. Incluso estos autores han vuelto a ganar importancia. Hay estudios, por ejemplo, sobre la polarización en Cataluña que resaltan la importancia de estos autores que propagan el antagonismo. Políticos como Trump, sin duda, han aprendido de ellos también. Conforme a ello, las tácticas políticas se asemejan cada vez más a las estrategias de marketing. Juegan con emociones y prejuicios, usan todas las herramientas retóricas del populismo y se aprovechan de mecanismos psicológicos que producen perspectivas sesgadas. Sesgos cognitivos como el sesgo de confirmación, la polarización de grupo que radicaliza las opiniones, los efectos de repetición, la excitación afectiva, alimentan así una serie de falacias informales que inhiben el razonamiento crítico. Nadie de nosotros, no nos engañemos, está libre de sesgos cognitivos, aún menos en lo que rige nuestros comportamientos en la vida cotidiana. Hay ciertos ámbitos donde nos esforzamos a disminuir los sesgos y llegar así a lo que llamamos objetividad. Pero la objetividad hay que construirla, no está por ahí de por sí. En la ciencia, por ejemplo, mediante mecanismos procesales de revisión y control, una rigurosa metodología, o también mediante códigos deontológicos.
Los sesgos cognitivos que hasta cierto punto forman parte de nuestra normalidad, de nuestro bagaje cultural también, crecen en determinados ambientes y se fomentan en situaciones de crisis. Y hay una serie de factores psicológicos, ideológicos y tecnológicos que funcionan como amplificadores de sesgos. No sé cómo voy de tiempo, casi lo dejo aparte ahora, no hace falta, ¿no? ¿Cuándo hemos empezado? Bueno, pues mira, sí tengo un rato todavía, pero... Bueno, no, pero a ver, voy a hacerlo muy rápidamente, ¿no? Entre los factores psicológicos que encontramos la incertidumbre, el miedo, la desconfianza, síntomas de la crisis sanitaria que nos confronta con nuestra propia vulnerabilidad, ¿no? Ante una amenaza invisible, desconocida y omnipresente, ¿no? Pero este sentimiento de vulnerabilidad es muy importante. Luego hay factores tecnológicos que ya hemos mencionado, de estos no tengo que hablar mucho, pero quiero resaltar que esa idea de los algoritmos neutrales es una tontería. Los algoritmos, bueno, ellos mismos por sí no tienen malas intenciones ni nada de eso, pero no son neutrales. ¿Por qué? Porque son diseñados por personas y con ciertos fines, y sobre todo con fines económicos. No nos engañemos. Sin embargo, el mismo algoritmo que nos ayuda a encontrar lo que buscábamos en Internet, asegura que nos llega sobre todo la información que confirma el propio punto de vista y nuestros prejuicios. Y luego hay otros factores que podemos llamar ideológicos y que se plasman sobre todo en una creciente polarización de la que hemos hablado, y que provoca que las posiciones sostenidas sean cada vez más radicales, ¿no? Excluyentes e incomunicables. Todo lo que vemos es obstáculo a la comunicación. Para crear adherencia se usan todas las herramientas del populismo, eso ya lo hemos dicho. Y yo creo que para contrarrestar estos efectos de polarización es preciso establecer y asentar una cultura deliberativa. Pero la formación de una cultura deliberativa y una esfera pública participativa, sobre todo en la época de la ciudadanía digital, requiere cierta ejemplaridad por parte de los protagonistas en el escenario político. Sin embargo, en vez de dar ejemplo a los ciudadanos de una práctica deliberativa, ¿en qué consiste? En el intercambio de argumentos, en escuchar al otro, buscar soluciones en común. Nos encontramos con una cultura política en la que el adversario político se convierte en enemigo y que se plantea como una batalla entre el bien y el mal, todos en términos morales, además, paralizando así cualquier debate sensato y equilibrado. Y todo esto alimenta aún más un ambiente de desconfianza y sospecha que predomina no solo en las redes sociales, sino también entre ciudadanos y frente a las instituciones públicas. Y es precisamente esta desconfianza generalizada que dificulta la deliberación y bloquea el intercambio de argumentos. Un reciente estudio sobre la polarización en España destaca que las identidades partidista, ideológica, territorial, polarizan más que las políticas públicas, fiscal o migratoria. Es muy interesante. Esto significa que foros de deliberación centrados en políticas concretas podrían quizás contribuir a rebajar la tensión, a reducir el nivel de polarización, siempre que se intente evitar o poner en un segundo plano las cuestiones identitarias. Una vez que emergen las cuestiones identitarias, ya está todo perdido. España es uno de los países con mayor polarización afectiva a nivel global, según un estudio de 2020. El espacio específico de la deliberación está ahora impregnado de un ambiente de desconfianza, cargado de fuertes emociones negativas, un ambiente que dificulta el debate y la decisión razonable. Nos entregamos
a una cultura del odio y de la sospecha, en la que ya no somos capaces de distinguir entre manipulación y sinceridad. Y esto nos llevaría, en términos kantianos, si puedo citar a Kant, de vuelta al egoísmo y la insociabilidad. La formación de una esfera pública crítica consiste precisamente en lograr superar este antagonismo, en suprimir el egoísmo bajo una perspectiva pluralista, en la que se reconoce la dignidad del otro ser humano, que es nuestro conciudadano. Por lo tanto, la cultura de la desconfianza pone en peligro la función decisiva de la sociedad civil en tanto motor e instancia de control del discurso político. Entonces, ¿qué podemos hacer si queremos despolarizar nuestra sociedad? Y aquí veréis algunas propuestas. Tenemos que evitar la proyección de estereotipos sobre los miembros del bloque contrario. Y todo lo que pongo ahí vale también para los periodistas. Creo que es muy importante cambiar el tono, cambiar el estilo. Hace falta un esfuerzo de desmoralizar y despersonalizar la política. Criticar propuestas políticas y no la supuesta falta de virtud moral del político que la sostiene. Evitar la descalificación, deslegitimación o estigmatización del opositor o del disidente. Habría que pragmatizar y desmercantilizar la política. Bueno, qué términos para mí. Centrar el debate en problemas y soluciones concretas, sin relacionarlos directamente con marcas políticas diseñados para el mercado electoral. Deberíamos también, muy importante, en contra de lo que dicen Schmidt, Luhmann y otros, evitar la simplificación de cuestiones complejas a meros antagonismos. Trascender a la política partidista y pluralizar los debates públicos, pues veis que muchos puntos que he mencionado tienen que ver con la actitud con la que nos acercamos al que tenemos enfrente, a la persona que tenemos enfrente. Bueno, para todas estas tareas necesitamos ciudadanos autónomos, bien informados, críticos y responsables, ciudadanos con iniciativas sociales y sobre todo con ciertas virtudes epistémicas que ayudan a que los bloques polarizados vuelvan a intercambiar argumentos y buscar acuerdos. Es en la deliberación pública en donde se fomentan estas virtudes, ¿no? Aquí tenemos como concepto clave del curso el concepto de sociedad civil. Esto es el concepto de una sociedad civil, una sociedad que practica la deliberación. Y la práctica deliberativa ayuda justamente a diferenciar entre mera opinión y dato contrastado. Transmite valores epistémicos, ayuda a moderar la parcialidad y promueve la transparencia. Tenemos que convertir la deliberación y la participación en una cultura democrática, en una práctica común. La democracia no se mantiene de por sí, hay que mantenerla, hay que hacer un esfuerzo. Una cultura deliberativa bien asentada que incluya la predisposición de revisar también las propias convicciones ideológicas podría ser un fuerte antídoto contra la elevada polarización. Polarización que se retroalimenta de la desconfianza mutua. Vamos a ver, tengo dos puntos más. Un segundo punto que tiene que ver con la imagen de la ciencia que había mencionado antes. Pues es otro factor de desajuste de este equilibrio que he mencionado. La distorsionada imagen social de la ciencia que produce expectativas exageradas. La imagen que los ciudadanos tienen de la ciencia ha cambiado notablemente durante esta crisis. Concuerda ahora más con las características propias de la práctica científica, es decir, que hemos aprendido bastante. Por un lado, la práctica científica
que se desarrolla en un contexto socioeconómico y bajo una presión de tiempo incompatible con una investigación garantizada, no está exenta de idiosincrasias particulares. Eso hay que tener claro también, ¿no? Por otro lado, pensamos en lo de los proyectos, es una competición también, ¿no? Por otro lado, y eso es un punto clave, habría que destacar que la ciencia no produce certezas absolutas, sino verdades en evolución, sujetas a escrutinio. ¿Veis que es un término de verdad muy rebajado? No tiene que ver con un término de verdad absoluta, incambiable, inmutable. Pues estas verdades en evolución están sujetas a escrutinio, a un permanente proceso de revisión, lo cual permite, y eso no es poco, una gestión rigurosa de las incertidumbres. Todo conocimiento empírico es necesariamente falible, y este falibilismo es cardinal para la dinámica de las teorías científicas, ¿no? Así funciona esa dinámica. El conocimiento científico siempre es susceptible de ser corregido, aunque esté bien fundamentado, ¿no? No significa que no nos podamos fiar de ello, ¿no? Pero no deja de ser, en cierto modo, provisional, nunca, ¿no? Esto, no significa que las recomendaciones, que los expertos no sean fiables, pero sí que su credibilidad depende de mecanismos de control establecidos por la comunidad científica. Pero bueno, lo que constituye la mayor fortaleza de la ciencia, esta permanente revisión, se interpreta como debilidad y se convierte en un magnífico pretexto para que autoproclamados expertos lancen auténticas campañas de desprestigio y pongan en duda las recomendaciones científicas. Los negacionismos trabajan mucho con esta estrategia. Y a estos pretextos se les añade la acusación de elitismo, también, ¿no? Antes se proyectaron sobre la clase política y ahora también sobre los científicos. Lo que necesitamos aquí es una labor pedagógica, creo, que ayude a percibir el carácter provisional y la falibilidad de la mejor investigación científica como una fortaleza y no como debilidad. De todas formas, la confianza de los ciudadanos en los expertos no suele basarse en la capacidad para comprender 100% las razones de ellos, ¿no? Más bien surge de la confianza en los mecanismos de control inherentes en cada ciencia, ¿no? Como la evaluación crítica por parte de los científicos que compiten entre sí, la comprobación de las predicciones, etc., ¿no? Los sistemas de conocimiento exitosos se autocontrolan. Es interesante para comparar también con otros sistemas, ¿no? Y en principio el hombre común puede ver esto. Sin embargo, el inmediato seguimiento de la ciencia durante la pandemia también ha hecho que el público vea aspectos que antes quedaban ocultos, ¿no? La presión temporal no se compadece con el ritmo pausado de una investigación con garantías y ha provocado una inflación de publicaciones que desbordan la capacidad de gestión de la comunidad científica, ¿no? Vosotros, si escucháis el término infodemia, muchas veces pensáis en lo que nos viene como ciudadanos normales, pero en el ámbito de la ciencia ha pasado lo mismo, una avalancha de artículos. Bueno, y eso ha llevado también a que salgan a la luz ciertos escándalos de este ámbito, ¿no? Todo esto afea la imagen de la ciencia y hace dudar de su integridad. Y luego la práctica de la mayoría de los científicos, la falta de práctica en la divulgación y en el trato con los medios de comunicación tampoco ha mejorado la situación. Pero, sin embargo, las dudas que predominan en la sociedad respecto a los últimos avances científicos, pensamos en las vacunas, ¿no? Tienen poco que ver con estas preocupaciones, es interesante, sino más bien con un escepticismo generalizado que se sustenta en un fondo de creencias conspiranoicas, y en el discurso de la posverdad. Y es el último tema del que vamos a hablar un momento, muy rápidamente espero.
pues veamos en qué consiste esa idea de posverdad que proporciona el trasfondo teórico de los argumentos negacionistas, conspiranoicos. Nuestra comprensión del mundo se configura en procesos de interpretación y depende de prácticas interpretativas compartidas, y está impregnada de un sistema de creencias ancladas en estas prácticas, ¿no? Pueden ser culturales, científicas, religiosas, etc. Estos sistemas de creencias o certezas, algunos los llaman también imágenes del mundo, son el fundamento de los principios y criterios de racionalidad vigentes. No es así que antes hay una racionalidad universal y luego la aplicamos, sino lo que llamamos racionalidad surge de nuestras prácticas. Es muy importante eso. Eso es un cambio de perspectiva que se ha efectuado en la filosofía, pero también en las ciencias en general durante las últimas décadas. Pues actuar, pensar y hablar en coherencia con las creencias que conforman una imagen del mundo es precisamente lo que considera razonable. Estas creencias o certezas forman el trasfondo sobre el cual distinguimos entre lo verdadero y lo falso. Dentro de ellos existe error y el acierto, y existe una dinámica interna que incluye la posibilidad de corrección, incluso de certezas bien asentadas. Vemos que también es algo en movimiento, es un sistema dinámico. Es característico de estos sistemas de creencias que no son inmutables, tienen su propia historia y cambian con el tiempo. Y también es característico de nuestra condición epistémica que no hay una garantía última de acierto. Siempre queda en el horizonte la posibilidad de equivocarnos, de fallar, de cometer un error, de vivir con sistemas de creencias que resultan mejorables. Y de eso nos damos cuenta, sobre todo si surgen otros sistemas de creencias paralelas con las que no podemos identificarnos. ¿En qué se basa? A ver, perdona. ¿En qué se basa la certeza de nuestros conocimientos y nuestras convicciones? ¿De dónde surge la seguridad con la cual actuamos, hablamos y juzgamos? ¿A base de qué justificación confiamos en lo que percibimos y observamos? Estas son las típicas cuestiones del escéptico que parecen amenazadoras en un panorama en el cual todo conocimiento se concibe como condicionado por prácticas de interpretación y sistemas simbólicos, que además son culturalmente divergentes. Un panorama donde no se puede adoptar un punto de vista de Dios, en el que no se dispone de un metamarco de referencia o de un punto de vista externo que no sea culturalmente impregnado. Y a falta de tal marco metafísico, que yo no echo de menos, ni quiero reclamarlo para nada, tanto el escepticismo como el relativismo se convierten en amenazas que ponen en peligro la orientación normativa y la seguridad epistémica. Y es esa situación de la epistemología que ha propiciado la construcción del mito de la posverdad. Una lectura popular de ciertas corrientes filosóficas, del posmodernismo, por ejemplo, ha contribuido a un pensamiento postfáctico que se está extendiendo cada vez más. A una visión del mundo cuyo síntoma es la indiferencia generalizada frente a la distinción entre verdad y mentira, la ocurrencia masiva de bulos y teorías de conspiración y la pérdida de confianza en la ciencia, por ejemplo. La visión de nuestra época como era de la posverdad se nutre en gran parte de esa comprensión equivocada de unos conceptos, de unos cambios paradigmáticos en el cambio de la filosofía, de los que he hablado antes. Hemos aprendido lo problemático que es la distinción entre hecho y valor, una clara distinción. No hay hecho que no incorporase ya de algún modo valores.
Además, hemos tomado conciencia de múltiples factores que condicionan la experiencia y el conocimiento. Los conceptos, los valores, las emociones, el lenguaje, los signos, las costumbres. Toda experiencia depende de procesos de interpretación, incluso lo que en ella cuenta como dato, hecho o información, como objetivo o real o como verdad. Como ha destacado Karl Popper, hasta los supuestamente más objetivos, los datos de observación de las ciencias, son interpretaciones a la luz de teorías. Y todo lo que he dicho ahora lo comparto. Pero sin embargo, y allí está el malentendido, el hecho que un fenómeno se describa desde un marco conceptual y basado en consideraciones prácticas no anula la objetividad del juicio sobre ello. Todo lo contrario, el hecho de que los datos siempre son de cierto modo procesados, conceptualizados, interpretados, no significa, no invalida la distinción entre verdad y mentira o entre realidad y ficción. Podemos y tenemos que hacer estas distinciones. Es precisamente nuestra condición como animal symbolicum la que nos permite y obliga a hacerlo. La distinción entre verdad y mentira, entre lo verdadero y lo falso, es una condición básica de la comunicación humana. Y en el momento en que la mentira ya no es una excepción o una anomalía en la comunicación, esta misma se paraliza, se para. Ya no hay entendimiento, ya no hay comunicación. Y frente a ello, y con eso ya voy terminando, podemos identificar una serie de estrategias de manipulación que sirven de argumentos, que se sirven de argumentos escépticos y relativistas. Pero este nuevo relativismo vincula la verdad y lo fáctico no a un marco epistémico, como hacía el relativismo clásico, sino a puntos de vista particulares, a lo que pienso yo. Una posición que socava la diferencia entre lo verdadero y lo falso, entre conocimiento y opinión. Y son estrategias que agrietan el fundamento de nuestros saberes, de las convicciones y creencias básicas, de las imágenes del mundo. Tales estrategias están presentes en diversas ideologías extremistas, pero también son características de las teorías de conspiración y de los movimientos negacionistas, anticiencia, antivacuna. Son difíciles de refutar porque invalidan cualquier contraargumento, se inmunizan contra la crítica, de tal manera que ésta no hace nada más que confirmarlas. ¿Cómo puede ser? Que lo problemático es que forman propios sistemas de creencias que se superponen a las convencionales intersubjetivamente compartidas que tenemos y que solo tienen ciertos puntos de anclaje en ellos, los que les sirven luego para comprobar sus teorías. Lo particular de estos temas de creencias es que no incluyen la posibilidad de corrección. Y si estamos ante un sistema de creencias que no incluye la posibilidad de corrección, es bastante problemático, deberíamos dudar de ello. Son infalibles porque la propia lógica de la conspiranoia las hace inmunes ante cualquier crítica o prueba en contra. Todo argumento en contra no hace nada más que confirmar la sospecha de confirmación, control y engaño. Y por esta razón los procedimientos de marcar los bulos como desinformación, como ha hecho Facebook, por ejemplo, han tenido efectos muy limitados o incluso contraproducentes. Por eso es importante lo que decía ayer Asun. No es conveniente tachar de estúpidos a los que se dejan convencer o inquietar por el argumentario de los conspiranoicos, ¿no? Yo también tengo un cuñado como ella, y es un cuñado con muy buena formación, es interesante. Se trata más bien de comprender qué es lo que para este grupo de personas da credibilidad
a afirmaciones que a nosotros nos parecen totalmente absurdas por parte. Debemos tener en cuenta que lo que cuenta como racional, como argumento o prueba, lo que nos parece evidente o verdadero, depende de un trasfondo de creencias compartidas, de la imagen del mundo y la forma de vida. Y por consiguiente, cambios considerables en el sistema de creencias conllevan entonces cambios en los patrones de racionalidad y sentido común. Y por ello es tan importante desenmascarar los mecanismos de manipulación que están detrás de esta desinformación, porque en la desinformación tenemos víctimas y tenemos también actores. La desinformación se lanza con ciertos fines. Y allí quiero recomendaros otro libro que se llama Mercaderes de la Duda, de Eric Conway, muy interesante, ¿no? Que analiza varios casos de lanzamientos de argumentarios negacionistas, muy interesante, ¿no? Y con los que están detrás. Tiene ejemplos, por ejemplo, de la industria de tabaco, muy interesante. Tenemos que aprender a bloquear los argumentos de corte conspiranoico y desmontar los mitos de la posverdad para restaurar las funciones reguladoras del sentido común y esbozar las líneas generales de una confianza crítica y acotada. Si esto no se consigue, nos hallaremos ante un gran problema. Y tenemos que ser conscientes de lo que está en juego. Cuando desvanece la desconfianza epistémica, cuando se desmorona la distinción entre verdad y mentira, conocimiento y opinión, hecho y ficción, desaparece también el mundo común en el que conviven personas con puntos de vista diferentes y a pesar de sus opiniones opuestas. Bueno, pues aquí estamos. Astrid. Creo que a mí por lo menos no me daba abasto el bolígrafo para apuntar tantas ideas y tantos argumentos que nos ha dado para continuar la reflexión y buscar salidas. Creo que ha dejado abiertos todos los caminos hacia discusión y una democracia deliberativa sana. Me ha llamado muchísimo la atención toda tu insistencia, que por otra parte como científica y como filósofa está justificado, para que aprendamos, para que la sociedad civil aprenda una democracia deliberativa, es decir, a dialogar, debatir como fruto del conocimiento y no para llevar la razón. Bueno, yo no sé si esto es propio del pueblo español, pero me temo que bastante de los latinos, que cuando estamos en una discusión estamos pensando cómo rebatir lo que estás diciendo y no tratando de comprenderlo. Eso sí que sería un auténtico cambio de paradigma de conseguirlo. Sin embargo, hay otra de tus propuestas que me deja fascinada y es que coincide, yo creo que coincide con ese acervo de experiencias que tenemos los que ya hemos vivido la transición, y es la búsqueda de puntos de encuentro. De hecho, yo tengo una cita recogida que es de las que más me gusta, de Obama, cuando hizo su recorrido, la gira de presentación de su último libro, que dice: necesitamos un grupo de creencias comunes, si no, no podremos seguir conviviendo y entendiéndonos. Y esa búsqueda es muy importante. Entonces me hace pensar, cuando tú dices, es verdad, estamos muy acostumbrados, y las personas que hay en esta aula seguro que coincidirán con nosotras en que el debate político se ha convertido en un pugilato. He visto el miércoles por la mañana el momento de cristalización en la sesión de control al gobierno, que es un ring en donde el árbitro no dice nada porque la presidenta apenas puede retirar el uso de la palabra, puesto que a los 5 minutos de tiempo de cada orador
se apaga el micrófono. Por lo tanto, los púgiles se machacan y punto, con un solo objetivo, y es crear impacto. No se busca ni el entendimiento, ni el convencimiento del adversario, ni se busca el intercambio, ¿no?, que sería lo que es la política, el ejercicio de la retórica política, un intercambio de argumentos para persuadir. Y si no persuades al adversario, por lo menos a la opinión pública, ¿no? No se busca nada de eso, sino que estamos efectivamente en un ejercicio de marketing político de marketing comercial aplicado a la política. Antiguamente se hacía incluso cumpliendo las normas del marketing comercial. Ahora vemos que ni siquiera eso. Hasta la publicidad, y ayer nos decía Borja Azuara que si se hubiera probablemente, o insinuaba, si se hubiera denunciado el cartel de Vox de la ancianita con el MENA, si se hubiera denunciado como publicidad engañosa, se habría penalizado, porque eso sí era una publicidad engañosa. Pero si vas al marco de los derechos constitucionales, la libertad de expresión y más en el ejercicio de la política, es totalmente free, gratis total, y eso es de lo que nos estamos alimentando. Yo creo que en todos estos debates de búsquedas de soluciones, que entre otras cosas es fundamentalmente lo que buscamos en este curso, nos sería de muchísima utilidad no tanto mirar a los políticos y pensar que ellos van a cambiar, puesto que en el electorado se recibe mucho mejor la simplificación e incluso la falsedad y la mentira de manera desvergonzada, incluso el fact-checking, y dentro de un rato vendrá el profesor Pedro Rodríguez, que nos hablará de cómo ha funcionado el fact-checking en Estados Unidos contra Trump, en donde los medios de comunicación más potentes quizá del mundo que están en Estados Unidos se dedicaban a verificar las mentiras de Trump y no les dio nunca la posibilidad de llegar hasta el final de tal cantidad de falsedades que lanzaba. Pero hemos visto que el electorado lo premia, y eso lo hemos visto en nuestra última campaña electoral en Madrid, en donde un candidato que más le hubiera servido el titular de aquella película que hace un chico como tú en un sitio como este, que era el candidato filósofo, compañero tuyo, que fue rector de la Autónoma, que pretendía buscar los puntos de encuentro, buscar, digamos, la democracia deliberativa en un ring donde la gente se daba puñetazos y los recibía. Por lo tanto, en el medio quedó totalmente anulado. Electoralmente, políticamente, eso probablemente no sea posible en este momento. Sin embargo, tú has puesto la mirada más en la sociedad, más en una movilización de la sociedad civil, de la ciudadanía, digamos de las élites, si se quiere, académicas o intelectuales, no sé si acierto, que impulsen la recuperación de esos principios de acuerdo, que como parafraseaba uno de los ponentes de la Constitución, se buscó esas bases mínimas, ese mínimo común de todas las fuerzas, porque no nos unió el amor sino el espanto, ¿no? Parafraseaba el ponente constitucional. ¿Qué nos puede unir ahora? El miedo a los riesgos que entraña para la democracia la descripción que has hecho. Me parece interesante, si es así como yo lo he entendido. Sí, lo has entendido perfectamente bien, pero como estamos aquí en un curso que tiene que ver con el ámbito del periodismo, pienso también en lo que puede ser el papel del periodismo en este escenario, ¿no?, que hemos visto ahí. Y es una tarea muy exigente que tienen los periodistas ahí ante ellos si realmente se quieren lanzar y negarse a entregarse a esta misma lógica, ¿no?, de la que funciona este escenario político, ¿no? Y si pensamos en los tres agentes que había mencionado, bueno, agentes, grupos, los científicos, los políticos y la sociedad civil, que el periodismo en realidad tiene alguna función mediadora entre estos tres agentes, que es una tarea complicadísima,
complicadísima. Por un lado porque hablan idiomas diferentes, hablan en terminologías diferentes, tienen que hacer un esfuerzo de traducción, por un lado, pero sobre todo romper de alguna manera esta lógica hermética de la polarización. ¿Y cómo pueden hacerlo? Es muy difícil, porque cómo llegas a los argumentos si los propios políticos no los presentan. Ni en los programas políticos encontramos los argumentos que buscamos. Entonces, ¿de dónde vienen? ¿No? Que hasta cierto punto, pues el propio periodista tiene que convertirse en político, tiene que ponerse en la piel del político para... Mira, por ejemplo, estaba pensando también en... ayer Asun había hablado de utopías. ¿Cómo sería un periodismo que sería útil, ¿no? ¿Cómo podemos imaginarlos un artículo de periódico que realmente queremos leer y que nos ayude, que no aumente nuestra ignorancia, sino que nos ayude a tener una base deliberativa, a poder tomar decisiones o incluso votar a alguien sobre una base argumentativa? No encontramos artículos así. Para eso necesitaríamos artículos que antes sí había de vez en cuando, que nos presentan varias opciones, varios argumentos. Mira, estos quieren tomar estas medidas y otros presentan otro listado de medidas. A ver, piensa tú por qué y con qué argumentos sería mejor una opción o la otra. O incluso más opciones que solamente dos, que me parece también muy importante. Y en principio deberíamos tener esto, porque ahora ya no tenemos un escenario político que solamente tenga dos partidos, que ya no tenemos el bipartidismo. Pero sí lo tenemos por esa dinámica de polarización. Tenemos una izquierda y una derecha, y no tenemos nada de en medio. Pues Ciudadanos se presentaba al principio como un partido céntrico, pero ahora, a ver, nada de eso existe ya. Y eso es algo que, que tenemos que llenar de alguna manera este vacío que está ahí, ¿no? Y yo creo que sí, que podemos hablar de un vaciamiento de la política, de contenidos, ¿no? Y la política se convierte en algo meramente simbólico, ¿no? Lo de la polarización simbólica identitaria de la que había hablado al principio. Y a ver, es muy difícil imaginarse de cómo podríamos contribuir a volver a establecer una cultura deliberativa, ¿no? que ayude a pues que fomente la transparencia, que ayude a minimizar esta polarización, ¿no? A llegar a acuerdos. El profesor Diagnosti el año pasado nos decía lo que tú has mencionado de la intermediación. Lo que está desapareciendo es la intermediación, porque yo recuerdo haberlo advertido en el 2008, de que si no le damos a la ciudadanía un valor añadido, que es el de la ética, el de la responsabilidad social, lo que va a ocurrir es que van a prescindir de nosotros como intermediadores, porque la tecnología y el ecosistema informativo se lo permite. Y eso es lo que está ocurriendo. Realmente estamos siendo borrados del mapa como intermediadores, porque no somos necesarios, puesto que no cumplimos con nuestra función social. Y decía Diagnosti, el profesor de comunicación, catedrático de la UNESCO, que estuvo en las jornadas en el curso del año pasado, decía que es un derecho fundamental, el derecho a una información veraz, que está en nuestra Constitución y en los grandes principios de derechos humanos. No es una cuestión de mercantilización. Por lo tanto, cuando entra el clic y el dinero, se olvida el interés general. Y un periodista sin interés general no es nada, no existe, no es periodismo. Por lo tanto, lo que tú estás proponiendo es ir a esa utopía, que antes era
el principio profesional de quienes nos comprometíamos con esto, y hoy en día es una utopía. ¿Cómo encontrar ese camino? Ese camino es posible porque el periodismo, y en su función social dentro de una democracia, no vive del dinero, no vive del clic, no vive de lo que le da el lector, vive de la credibilidad, de la confianza y del prestigio. Claro. Entonces aquello que se decía antiguamente, quiero verlo negro sobre blanco, pues es en el BOE, pero también, sobre todo, en un periódico. Claro. Porque posteriormente, lo dice el telediario, hoy en día se ha acabado ese principio, porque las televisiones, como habéis visto en el informe que nos presentó las personas que se quedaron ayer a última hora en el libro de Periodismo 2030, en ese informe se ve, en el estudio que hicieron con Sigma 2, se ve claramente que aunque todo el mundo se informa con la televisión y los jóvenes desde luego solo con las redes sociales, la credibilidad la tiene la radio porque es instantánea y la prensa. Sigue teniendo prestigio y credibilidad, aunque los periodistas como clase profesional la hemos perdido, como tú dices, al mismo nivel de los políticos, porque hemos ejercido la política, nos hemos atrincherado con los políticos y hemos perdido ese papel de intermediador. Yo le cuento esto, esto y esto. No, no me digas esto porque no tiene razón. Perdone, pero yo le cuento esto, esto y esto. Y eso no se llama opinión, se llama análisis. Bueno, yo es que a mis alumnos y alumnas siempre les llamo un poco la atención de tu opinión privada, no me interesa nada, nada. Ni esto que hacen ahora las teles que sale muy barato, llenar los reportajes de 4 o 7 señores que dicen 3 o 4 disparates por la calle. No significa nada. Yo quiero el dato con una interpretación y un contexto honesto. Y la honestidad hoy no se valora, pero cuando tú nos explicas todo eso... No lo creo realmente. Hombre, creo que es absolutamente necesaria, pero pasa lo mismo que también veíamos ayer. Ha habido una gran demanda de información, pero no ha funcionado las leyes del mercado. Llega el COVID y todo el mundo quiere ver el informativo, todo el mundo quiere ver el informativo, todo el mundo quiere informarse, pero el periodismo no está preparado y aunque los periodistas salen a jugarse la vida con una mascarilla, nadie les ha dado un EPI y han estado en la calle informando, nadie se ha acordado que se han jugado la vida, incluso algunos compañeros han fallecido y sin embargo no ha servido de nada. ¿Por qué? Porque el sistema periodístico de medios, quizá a lo mejor deberíamos hacer un curso de verano de periodistas con medios, ¿te parece? Sí. No, porque uno de los grandes problemas del periodismo, y que realmente creo que este tipo de periodismo del que estamos hablando utópicamente y que nos gustaría tener, que vive del prestigio, de la credibilidad, pues tiene el problema de que una vez que se haya perdido la confianza es muy difícil volver a restituirla, ¿no? Sí, la pierdes en un minuto. Eso, se pierde rápidamente, pero es muy difícil de volver a recuperarla. ¿Preguntas de la audiencia de la clase? Gracias, Astrid, por volver a conectar con el pensamiento crítico, devolverme otra vez a aquello que casi que se me había olvidado, de aprender a razonar, a pensar, a hacer el debate social. Bueno, yo lo que te quería preguntar es, bueno, yo sí que tengo una visión, o sea, quiero tener una visión positiva. Primero porque creo que hay un factor determinante, sobre todo aplicado a la pandemia, que es lo que para mí ha cambiado todo, que es la idea de la muerte. Quizás las personas que estamos acostumbradas a lidiar con la idea de la muerte, porque hemos estado enfermas, casi muertas, sabemos tomar con más serenidad, o hemos tenido más serenidad a la hora de afrontar los juicios de valor, las opiniones. Todo eso nos ha ayudado un poco en la reflexión de este debate. Primero eso. No le puedo pedir a personas jóvenes que no han tenido este afrontamiento, quizás ahora, como que la pandemia está tomando otra deriva, están viendo un poco eso entre sus filas. A lo mejor eso terriblemente va a significar también una toma de conciencia, pero bueno, yo sí tengo la idea de que en ese vacío de la sociedad polarizada, es que es muy temprano para mí,
hay dos factores que están llenando quizás esto a nivel político. Y creo que son los movimientos sociales. Y creo que se está gestando una sociedad civil crítica a nuestra, o sea, para mi felicidad, y creo también que la juventud tiene mucho que ver con esto. Y es, por un lado, el feminismo y, por otro lado, la lucha climática. Están generando un debate social grandísimo y se está activando mucho quizás a través de las redes sociales. Quizás el efecto positivo de la globalización sea esto, conectarnos. Y yo, que soy activista y lo veo, reconozco y quiero pensar que esto va a ser un catalizador de otro paradigma. Y quiero saber la opinión de todos. Sí, bueno, yo también creo que no tiene mucho sentido caer en fatalismo, que tenemos que hacer justo lo contrario, pensar de una forma positiva, constructiva, ¿no? Que es, a ver, que es nuestra sociedad. Somos nosotros la que construimos la sociedad y la construimos las reglas y las normas de la convivencia, las normas de cómo tratarnos mutuamente, ¿no? Las normas de la comunicación. Claro, nos vemos un poco, a ver, no sabemos qué hacer con esta red que se nos ha caído encima, sobre todo con Internet, ¿no? Y con todo lo que tiene que ver con el tema de los algoritmos, pero de todas formas eso es mucho más difícil poder distinguir entre una información veraz y contrastada y una que nos viene así también a través de personas de las que nos confiamos, ¿no? Y que le da credibilidad de otra forma, ¿no? Pero que probablemente puede ser un bulo o otra cosa. A ver, se nos ha complicado la cosa, esa tecnologización, la digitalización de la comunicación, claramente. Pero bueno, somos nosotros los que construimos todo esto. Y yo creo que lo que nos falta es realmente practicar esa cultura de comunicación, de argumentación. Claro, pero sí, ayer Javier nos ha dicho, si ya desde muy jóvenes, ¿no? Los niños de 4 años ya están delante de la pantalla con sus videojuegos, ¿no? y les están lavando la mente. Y no quiero decir que todos los videojuegos son malos, para nada, ¿no? Los niños pueden aprender mucho con ellos. Pero tenemos que ver qué tipo de videojuegos tenemos ahí. Y lo mismo pasa con los otros medios, ¿no? Nosotros podemos influir en ellos. Y de vez en cuando, con unas prácticas muy sencillas, por ejemplo, no directamente volver a redistribuir el mensaje que te llega. A ver, ponerte una regla, por lo menos 10 minutos. Hombre, antes decíamos unas horas, ¿no? O duérmete una noche y por la mañana lo ves con otra perspectiva. Pero bueno, ya como todo va mucho más rápido hoy en día, digamos, por lo menos 10 minutos y piénsatelo antes de distribuirlo. O vamos a hacer lo que hemos aprendido desde siempre, pero ya no tanto. Buscar fuentes diversas, ¿no? Contrastar lo que nos llega de alguna forma, ¿no? Porque ahora nos creemos mucho más en las personas que nos transmiten los mensajes, que por un lado es positivo, porque yo creo que lo que dijiste tú, la honestidad de un periodista todavía se valora y se nota, pero bueno, lo mismo pasa con tu cuñado negacionista que te manda sus informaciones, ¿no? Hay que aprender también diferenciar ahí entre el plano personal, interhumano, intersubjetivo,
y ciertas técnicas que podemos desarrollar para contrastar nuestras informaciones. Buenas. En realidad es más como para dialogar y dar un poco más el debate en sí, pero mismo si pensamos, siempre va a ser más fácil el hecho de destruir antes de querer construir. Realmente estamos dentro de un circo, ¿no? Porque el circo vende. En realidad te vas para entretenerte. Un poco es lo que pasa en política. Y creo que en todos los ámbitos de por sí, de cierta forma, y no hablo mal del circo en sí, que creo que el circo es muy entretenido, ¿no? Pero es que realmente es para vender. Entonces, el periodismo de por sí, ya en los años 90 ya había un debate de la utilidad que tenía, porque realmente se ha desacreditado, y lo que le ha pasado, su COVID, por así decirlo, fueron las redes sociales, que realmente lo único que tuvo que fue tratar de adaptarse y cambiar el modelo económico para poder sustentarse en sí. Entonces, cuando hablabas, por ejemplo, de lo que eran las propuestas, claro, yo entiendo por dónde va, y realmente me parece que seguimos mirando desde el lado humano, nosotros aquí, pero desde el otro lado lo miramos del lado económico. O sea, y ese es el gran problema, el enfoque que le estamos dando de por sí, a nivel social. Entonces sí es necesario, me parece, como un nuevo acuerdo social entre todos los actores de esta sociedad, como para poder ejemplificar. Porque realmente lo que le está pasando al periodismo hoy en día es una crisis identitaria muy fuerte, que va a niveles éticos y morales muy potentes. Hoy realmente tenemos que buscar otros ámbitos de por sí, y no puede solo el factor económico, que realmente hoy en día miramos primero el factor económico para después mirar todo lo que viene después. Entonces ese es el bucle de por sí. Entonces, claro, si vos lo mirás del lado empresarial, ¿cuál es el límite del empresario? Porque el empresario solo va a mirar cuánto tiene que pagar de impuestos y lo que no puede hacer por el tema de leyes, pero no estamos mirando el tema moral. Entonces me parece que el enfoque tiene que también estar por este lado también. Era un poco eso, no era una pregunta, pero sí para... Pero me parece un comentario importantísimo, porque yo creo que es justamente lo que necesitamos. Tenemos que trabajar en un nuevo acuerdo social. Lo que hemos perdido de la vista es esa idea del bien común que tenemos, de una sociedad que construimos nosotros. ¿Por qué lo hemos perdido de la vista? Por esa lógica del mercado omnipresente, por esa lógica neoliberal que en principio no permite pensar en el bien común, que es una lógica muy individualista, que vas por tus propias libertades, por tus propios intereses, y quizás por los de tu familia, de tus amigos, ¿no? Porque los que te están muy propios. Y es la misma lógica antagonista, un nosotros aquí, y pensamos para mí y para nosotros, pero los demás, que hagan lo que les da la gana, ¿no? Pero que no interfieran en lo mío, ¿no? Y esa lógica es muy importante romperla, creo. Y la cultura deliberativa tiene justo este sentido. Y es muy interesante ver lo que mencionaba Magis al principio sobre cómo argumentamos, ¿no? Porque la cultura deliberativa tiene que ver justo con argumentar, ¿no? Pero pensamos en políticos como Boris Johnson, ¿no? Que vienen de una escuela de argumentación que vive de estos antagonismos, que es la idea de vencer al otro con sus argumentos. Pero eso no puede ser la lógica de una sociedad civil que busca algún bien común. Pues entonces sí, necesitamos ciertas utopías, y sobre todo el periodista tiene que tener utopías, creo, si quiere sobrevivir en este mercado, en esta lógica del mercado, porque luego sí se valora. Y yo creo que tenías razón también con esta idea de que la crisis también ha tenido su parte positiva, que sobre todo al principio hemos vuelto a desarrollar más esta idea de un proyecto común, ¿no? Estamos ante una amenaza que tenemos que vencer
con toda la comunidad, protegiendo a los más vulnerables, ¿no? Los días que íbamos todos los días a los balcones para aplaudir a los médicos, a los que trabajaron en los hospitales, en los supermercados y que se estaban contagiando, ¿no? Se había desarrollado un poco más esa idea también de corresponsabilidad que tenemos con nuestros conciudadanos. Pero el problema es que eso, rápidamente se olvida luego. Y ahora ya, todavía estamos en pandemia, pero ya estamos dejando todo esto un poco atrás. Y nos relajamos mucho y decimos, bueno, pues ya vamos a por lo nuestro.